Hola, hola, muy buenos días. Bueno, buenas tardes, familias monterrosalinas. Es un gusto que nos puedan estar viendo en esta transmisión. Vamos a estar hablando justamente del día de hoy, que es 2 de abril, Día de la Concientización del Autismo. Entonces, vamos a ir abordando diferentes partes de lo que, qué tanto podemos llegar a comprender qué es el autismo, porque incluso en estos últimos 5 a 10 años quizás se ha escuchado un poco más frecuente que en otras ocasiones. Pero a pesar de que tenemos cierta información, de que tenemos al alcance el Internet que nos ayuda a resolver todas nuestras dudas, pero ¿qué tanto podemos llegar a dimensionar lo que abarca el autismo? Entonces vamos a ir iniciando y justamente directo con el tema sería el ver qué es el autismo y esto principalmente su nombre es trastorno del espectro del autismo o conocido también como TEA. Y esto, como se menciona aquí, va a constituir un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro, tales como, y hago un pequeño paréntesis antes de dar todas estas descripciones que puede abarcar el autismo, y es que cada una de estas se va a manifestar muy diferente en cada niño y niña que lo llega a presentar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de un espectro es de que quizás si mi hijo tiene autismo, posiblemente sea alguien que le guste alinear mucho los objetos, sea alguien que quizás no tenga mucho contacto visual al momento de dirigirse, pero tal vez la hija de alguien más que también tiene autismo, tal vez se le facilita más el sostener la mirada cuando están hablando y quizás en su caso no se le dificulte un poquito el desapegarse de ciertos objetos. Entonces, justamente ahorita que vamos a ver las características, también el tener esa responsabilidad de verlo más como desde la información, más que desde la parte de me voy a diagnosticar, porque justamente hay un auge muy grande últimamente en redes sociales que es el empiezo a notar ciertos síntomas que me están hablando en un video o que estoy viendo en una imagen y creo que yo ya lo tengo. Entonces, igual, justamente en esta información que decidí agregar más adelante, también vemos ciertas diferencias que puede llegar a verse para entender por qué no es que todas las personas tienen autismo. Recordemos igual que al ser un diagnóstico, ya sea autismo, una discapacidad intelectual, quizás viéndolo desde otro lado, lo que es la ansiedad, la depresión, habrá ciertas características, ciertos rasgos que podemos llegar a presentar sin tener precisamente el trastorno. Entonces, quería hacer ese breve paréntesis para que siempre que escuchemos esta información sea desde la conciencia y no tanto porque ya con esto tengo un diagnóstico garantizado. No, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los tantos, de las tantas afecciones que se pueden mostrar es la parte de la comunicación social. Muchas veces esto se presenta como la dificultad para entender lo que es el doble sentido o el sarcasmo. ¿Cómo lo podemos ver en un ejemplo? Tal vez si mi niño tiene autismo, si yo le digo, uy, quieres tapar el sol con un dedo porque me dijo una mentira, lo va a tomar literal, como si realmente el dedo pudiera tapar el sol, cuando no era mi intención el dar justamente ese mensaje. Entonces, ese tipo de dificultades luego se pueden presentar. Obvio, va dependiendo el grado en el que se encuentra, que más adelante lo vamos a ver paso a paso, pero es una de las partecitas para que se pueda entender mejor cómo llega a afectar, ¿de acuerdo? También está la interacción en diversos contextos y esta es una de las más notables, sobre todo por la parte de la estimulación sensorial. ¿A qué nos referimos con esto? Quizás una persona que no tiene este diagnóstico puede estar en medio de Ciudad de México, que suele ser una ciudad que hay quizás un tanto de ruido y rodeada de mucha gente y no pasa nada, ¿de acuerdo? Quizás sí se estresa, hay mucho calor, pero no pasa que busca una solución. Bueno, me siento en esta, quizás en esta banqueta, voy por un agua y no hay problema, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando hay una persona que tiene autismo,
Este tipo de estimulaciones, como lo que son la temperatura, lo que es el ruido, puede llegar a afectarles. Obvio, recordemos esto que mencionamos sobre que es un espectro y que quizás a algunos no les afecte tanto como a otros. Sin embargo, no deja de ser algo que sí esté siendo un factor de riesgo para estas personas, ¿de acuerdo? Entonces, justamente hay ciertas dificultades para poder interactuar en ciertos espacios, como lo pueden ser en fiestas, en lugares muy aglomerados, posiblemente al momento de tomar transporte, que es en donde también se junta más gente. No es que sean personas que le tengan miedo a estar rodeada de otros u otras, porque ese es otro diagnóstico, sino es el hecho de cómo manejar estas situaciones que provocan todos estos factores sensoriales, ¿de acuerdo? Entonces, justamente para que se vaya entendiendo. Ahora, viene esta otra parte que aquí sí me gustaría ir un poquito más a fondo, que es la reciprocidad socioemocional, porque se tiene el mito que los niños y niñas con autismo no son cariñosos, que pueden llegar a ser fríos, que no son personas que llegan a tener esa conexión humana, y claro que sí la llegan a tener porque también son seres humanos. El punto que a veces no sean los principales en acercarse a decir mamá te amo, papá te doy un abrazo, eso no quiere decir que no haya un cariño de por medio. Se manifiesta de forma muy diferente, igual dependiendo el nivel de autismo que se tenga, y quizás, obvio, normalmente los padres cuando pues tienen esta expectativa de que no, pues yo quiero despertar y abrazar a mi hijo muy fuerte, decirle que lo quiero y me voy a trabajar, y tal vez en esa parte sensorial sea que no quieren acercarse. Entonces llega ese punto que quizás sentimos que no nos quieren, que no nos respetan, y luego vienen estos conflictos también en las dinámicas familiares. Sin embargo, así como los niños y niñas con autismo, todas las personas incluso tienen una manera muy diferente de expresar el cariño. No necesitamos un diagnóstico incluso para entender que cada persona lo va a demostrar diferente, como lo hemos visto quizás en otros temas, en escuela para familias, sobre justamente el cómo algunos lo hacen más con hechos, otros con palabras, otros con regalos. Es básicamente dentro de este punto. Sin embargo, justamente cuando hablamos del autismo, hay esa limitación por la parte de que no se entiende al inicio el significado que conlleva el dar un beso, el dar un abrazo, ¿de acuerdo? Hasta que ya hay una enseñanza de por medio. Es entonces cuando se hace un patrón un poco más frecuente y se logra, en este caso, perdón, el objetivo, ¿no? Sin embargo, también es el entender que no es porque tengamos que enseñarles que tengan que hacer esto porque nosotros como padres lo necesitamos, no, es incluso desde este otro lado más del autocuidado, porque es, a ver, esto representa un beso, esto representa un abrazo, esto representa que te acaricien tu cabello, etcétera, etcétera, y que sepan cuando algo sucede y que no los puedan transmitir. Eso es lo más importante, porque de una u otra forma, como padres, pues queremos a nuestros hijos e hijas, pero también es más allá de eso, es el saber qué representa, qué significa cada una de estas señales afectivas. Entonces, justamente es ahí donde más debemos de apoyar, independientemente de que tanto nos abrazan o no, ¿de acuerdo? También está este otro punto sobre las conductas comunicativas no verbales, ¿de acuerdo? En este caso, también, ¿qué sucede con las conductas comunicativas? Llega un punto en donde quizás hay niños y niñas que llevan ciertas dificultades de lenguaje, entonces no se puede compartir. Permítanme, creo que hay unas preguntas de Facebook y vamos a leerlas a continuación para que podamos ir abordándolo también paso a paso. Igual, si cualquier duda que vayan presentando, algo que no se comprenda quizás del todo, con mucho gusto les estamos leyendo y vamos resolviendo pregunta por pregunta. ¿Qué hay de los niños autistas que son extremadamente cariñosos? Sí, llega a mostrarse en muchos casos que hay niños y niñas con autismo que no notan este límite, y justamente más adelante igual vamos a hablar un poquito
sobre las intervenciones que se tienen que hacer, no porque sea algo malo que tengan este cariño extremo, sino porque hay que enseñar, como cualquier niño, independientemente del diagnóstico, a reconocer, bueno, a esta persona se siente cómoda, no se siente cómoda. Entonces, justamente desde la parte de la terapia de juego que se puede llevar a nuestros hijos, pueden ir entendiendo que hay ciertos límites, que quizás cuando está haciendo esta carita es porque ya no quiere un abrazo, que quizás sí, esa es una señal de que podemos abrazarnos, esta es una señal que quiero mi espacio, pero justamente trabajar mucho incluso con los pictogramas, que son estas imágenes que luego se venden por cajitas también, para que les puedan ayudar a entender estas señales sociales, ¿de acuerdo? Entonces, más que nada es el trabajar eso. Repito, no es porque tenga algo de malo que sean en extremadamente afectivos, sino que también hay que justamente enseñar esto para que sepan cómo reaccionar ante ciertos puntos sociales de los demás, ¿de acuerdo? Porque en muchas ocasiones, incluso no me dejarán mentir, en las noticias hemos visto tal adolescente hizo tal acción que incomodó o agredió a tal persona, ¿no? Y llega un punto en que pues hay personas que dicen, bueno, es que tiene esta dificultad o es que tiene este diagnóstico y más allá de eso, como padres y madres, debemos de ser conscientes cómo podemos llegar a ayudar a que se entienda cuáles son las interacciones sociales y cómo llevarlas a cabo de una manera sana, ¿de acuerdo? Dice por aquí otra pregunta. ¿Cómo se puede diferenciar un niño con algún otro trastorno, como por ejemplo, ¿sí? A un niño con autismo? Bueno, aquí es importante que en estos casos, más allá de lo que yo como padre o madre puedo diferenciar, es ir directamente con el especialista porque es quien va a hacer el diagnóstico diferencial. Yo sé que como padre sí es importante saber cómo poder lograr entender, bueno, si es esto, intervengo de esta forma, pero no es solo eso, es como, les voy a poner un ejemplo muy claro, desde algo físico. Quizás yo estoy empezando a sospechar que tengo una migraña, pero ¿qué tal si no es una migraña? Me voy a tratar con un medicamento que tal vez no es eso y qué tal si iba a abordar hacia otra cosa. Entonces, sí, puedo tener cierto autocuidado conmigo sobre esta reacción física, sin embargo, no es como ir directamente con el especialista para que nos pueda decir si hay lo que se le conoce como un diagnóstico diferencial, porque hay dos muy parecidos, o lo que sería con comorbilidad, que quiere decir que se presenta, en este caso el autismo, y quizás se presenta otro diagnóstico a su vez, pero hay uno que está más predominante, ¿de acuerdo? Entonces, ya a partir de eso, nos va a decir todo el reporte, justamente si hay una diferencia o no, y en caso de que estén conectados, ahora sí, cómo poder intervenir desde la parte familiar, ¿de acuerdo? Entonces, sin duda, esa es una de las cosas que sin más podemos hacer desde las posibilidades que tengamos. ¿Listo? Aquí por cualquier cosa yo voy a seguir leyendo sus preguntas que nos están mandando aquí en el chat. ¿De acuerdo? Muchas gracias por estar aquí pendientes de nuestra charla del día de hoy. Ahora, otra de las características que podemos notar en el TEA es que también se encuentra un desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. También hay esas dificultades, a veces el entender que, por ejemplo, para tener un amigo o una amiga es porque no, si yo llego a la escuela, no porque tengo que ignorarlo. Entonces, a veces es como esa dificultad de, cierto, llegamos a la escuela, saludo a mis amigos, hago mis tareas, salimos al recreo. O sea, cuando no hay un diagnóstico de autismo, pues se puede llevar a cabo estas rutinas que ya conocemos porque socialmente lo vamos entendiendo cuando nos vamos integrando a ciertos grupos. Sin embargo, cuando está este diagnóstico, es al inicio difícil comprender qué es todo este paso a paso que se debe de llevar en las amistades o en la familia, ¿de acuerdo? Entonces también es otro tema que puede llegar a presentarse. Y antes de ver la otra pregunta que me parece que pusieron en el chat, ¿de acuerdo? Vamos con este último,
que son los patrones repetitivos de comportamiento. Esa es una de las más frecuentes y esa es una de las que más nos va a señalar que es que es más cercano al autismo que quizás a otro diagnóstico, porque justamente viene esta parte de una de las más notables es cómo se paran en puntitas. Recuerdo, no todos o todas las niñas con autismo lo van a hacer. Sin embargo, si no es, por ejemplo, el pararse de puntitas de sus pies, quizás es el aleteo, quizás es el repetir o las oraciones que está diciendo la persona de enfrente. Si le dijo la mamá, hola, hola mi niño, ¿cómo estás? El niño va a repetir eso. Hola mi niño, ¿cómo estás? Entonces, son esos patrones que son muy repetitivos. Pueden ser desde la parte del habla, puede ser algo motor, puede ser algo que termine siendo una colección. Entonces son de las cositas que más nos vamos a notar, que es justamente por este camino con el cual indicar a nuestra psicóloga o psicólogo al momento de que vayamos a realizarles un diagnóstico. Ahora sí, por aquí, ¿por qué es tan difícil diagnosticar a una niña o mujer con autismo? Esa pregunta me encanta, les soy muy honesta y de hecho sí lo tengo también en el tema preparado para hoy, pero lo vamos a ir adelantando para que también lo tengan en cuenta quienes van llegando por aquí a este espacio. Y es que realmente, de hecho me voy a saltar un poquito para que así, igual ahorita voy a volver a abordar este tema, pero para que tengan la información incluso desde acá, porque me gusta que vean la estadística primero antes de llegar a responder esa pregunta. Aquí justamente nos menciona que en solo México, uno de cada 115 niños tiene autismo, ¿de acuerdo? Pero cuatro de ellos son hombres y una es mujer. Realmente vemos una diferencia notable, porque sí es como que, bueno, es más fácil detectar en los niños que en las niñas, pero ¿por qué en las mujeres o niñas es menos percibible? Y les voy a decir algo que sí influye bastante y es la parte cultural. Este factor que se llama el enmascaramiento, que es como un mecanismo de defensa que ocurre mucho para lograr envolverse un poquito más con lo que es la sociedad, que no noten que tengo algo porque me siento diferente. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente hay ciertos patrones sociales que se dictaminan a ciertas personas, que las niñas quizás tienen que ser más educadas, que siéntate bien porque estás sentada con las piernas abiertas, no tienen que estar juntas, en la manera que estás comiendo no te puedes ensuciar porque si no te van a ver mal o que o eres sucia, etcétera, etcétera. Hay muchos patrones sociales que obviamente hacen que es como si usaran una máscara las niñas para poder adaptarse a lo que están viviendo. Entonces, justamente, quizás se logra entender como que, ay, mi niña es tímida o mi niña no le gusta hablar, mi niña es alguien que pues es muy coleccionista de cosas, como muy aficionada. Qué extraño, ¿no? Pero pues es su mundo. Sin embargo, pues es una manera de camuflajearse de cierta manera, porque de una u otra forma la educación que recibió no le permite expresarse abiertamente como es realmente su personalidad, su manera de desarrollarse. Entonces, justamente es por eso que es más fácil detectar en un niño estas características porque hay mayor libertad y eso lo podemos notar fácilmente. Si tenemos un niño, ya fuiste a jugar, ya te ensuciaste. Bueno, pues te bañas después de comer incluso, ¿no? Entonces, obviamente hay cosas que si suceden es como, uy, no, esto sí es muy diferente a lo que normalmente hace. Entonces, es mucho más probable el que lleven a consulta a un niño para detectar a temprana edad que a una niña. Ya cuando ven que es una persona adulta, obviamente es como de, uy, hay ciertas cosas que no entiendo por qué las hace, pero pues es mi amiga o es mi hermana o es mi tía y está bien. Sin embargo, eso no significa que no haya un diagnóstico de por medio, pero ojo, también he de aclarar aquí algo. No es que lo haya desarrollado en la adultez, que eso también lo vamos a hablar, no es que apenas le dio, no es una enfermedad, ¿de acuerdo? Y no es algo que se cura. Entonces, obviamente, no es que lo haya desarrollado hasta los 15, 20, 30 años, no. Es desde la infancia, sin embargo, a partir de ese mecanismo que se llevó, apenas quizás que en su vida adulta puede desenvolverse con más libertad, empiezan a notar ese tipo de patrones, ¿no? Entonces es justamente por esto que estábamos hablando. Pero sí,
Les digo, realmente esta pregunta me encantó porque creo que es muy importante el empezar a notar mucho el comportamiento de nuestras niñas para saber si necesitan de nuestro apoyo, ¿no? Voy a ver por aquí otras preguntas que por aquí pusieron. ¿Sabe por qué los niños y niñas autistas les cuesta tanto controlar su tono de voz? Justamente por esta parte de lo que es las reglas sociales. Si nosotros tenemos un niño y vemos que está, supongamos, le gusta una película y empieza a decir en voz alta, ay, cómo me encanta. Obviamente le vamos a decir, no, espera, estamos, o incluso estamos en el cine, aunque estemos en casa, no, mira, los demás están escuchando la película, espera. Obviamente, cuando un niño o niña no tiene un diagnóstico como el autismo, pues bueno, entiende incluso la causa-consecuencia. Uy, ya me regañaron, ya vi la expresión facial de mi papá o de mi mamá, se enojó. Si yo vuelvo a decir esto, obviamente me va a castigar, me va a quitar la tele. Entonces, pero entendemos cuáles son las reacciones faciales, cuáles son las emociones que está expresando y entendemos que mejor aquí nos detenemos. Sin embargo, cuando hay un niño o niña con autismo, es difícil entender en muchas ocasiones que pues si ya puso esa cara es como de no entiendo, tal vez puede sentirse con miedo, quizás se siente estresado o quizás se siente feliz, pero no entiendo, incluso hasta se puso rojo, ha de tener pena. Entonces, quizás esa parte, porque tiene mucho que ver con la parte social y también justamente la comunicación y la parte del lenguaje, no hay una medida clave de cómo al inicio se debe de realizar al momento de desenvolverse, ¿de acuerdo? Ahí la comunicación y lo social se conectan demasiado. ¿Listo? Y hasta ahorita hemos resuelto todas las preguntas. Cualquier cosa, yo sigo leyendo por aquí, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otros síntomas podemos llegar a observar dentro de lo que es el autismo? Es lo que justamente comentábamos hace un momento, son los movimientos, la utilización de ciertos objetos, hablas estereotipadas. La ecolalia es uno de los síntomas más presentes en el autismo y también son los que más nos va a ayudar a detectarlo porque justamente es como si platicando con un niño, yo le digo, oye, qué bonito dibujo te salió, y quizás en lo que está dibujando, qué bonito dibujo te salió. No hay como una interacción de, ah, gracias, o en serio, o sea, un cambio de pregunta, quizás una pregunta, una respuesta, o una reacción emocional al inicio. No, es el repetirlo, ¿de acuerdo? También otra de las cosas es ver cómo llegan a tener ciertos movimientos, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Lo que es el aleteo, que es el caminar en puntitas. Y obvio, no es que lo hagan con el propósito de que, ay, voy a hacer enojar a mis papás, el que yo haga estos movimientos. También otro de los más frecuentes es el dar muchas vueltas e incluso luego quedarse mirando un punto fijo en el techo mientras están dando vueltas. Entonces, también recordemos, obvio, no es que vamos a permitir que pues se vaya a lastimar incluso su vista o algo por el estilo en lo que está haciendo su movimiento, pero hay que saber cómo acercarnos para también lograr que comprenda que eso le puede hacer daño. En muchas ocasiones estos movimientos les ayuda a regularse, también he de aclarar eso. Supongamos, en ocasiones hay mucho estrés, mucha ansiedad de por medio, y entonces, bueno, ok, puede dar unas vueltas, puede estar aleteando, eso le permite mantener un mejor control de su cuerpo, pero hay que observar de dónde llega la regulación y a dónde ya puede llegar a lastimarle, ¿no? Porque si puede dar tantas vueltas, en algún punto se va a marear, se puede caer y tampoco se trata de eso, ¿de acuerdo? Ahora, otra parte es la insistencia en la monotonía y la excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones. ¿Qué quiere decir? Supongamos que nuestro niño está acostumbrado a que desayuna, va a la escuela y regresa a casa. Así de fácil, ¿no? O sea, son tres pasos básicamente en su día a día. Pero, ¿qué sucede si después de la escuela lo llevan quizás a casa de la abuela o quizás lo llevan a un parque, quizás lo llevan a una plaza? Ya conoce su rutina, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, esos cambios que pueden llegar a ser abruptos
sí pueden causar cierta ansiedad de por medio. ¿Por qué? Porque no se logra manejar con tanta facilidad. A eso nos referimos con la inflexibilidad de rutinas, porque, y ahí voy a explicar para tener esta diferencia, ¿no? Porque lo que les mencionaba al inicio, yo creo que todos estos síntomas sí son parte de cómo soy y no. Una cosa es cuando somos personas quizás un poco tercas, somos personas que no nos gusta salir de casa, que preferimos nuestra zona de confort. Es diferente a eso de acuerdo a los motivos. Tal vez mis motivos sean porque, no sé, me gusta mucho estar tranquila, me gusta quizás ver la televisión, o quizás yo vivo en una zona muy peligrosa y obviamente yo no voy a querer salir y eso significa que pues, ¿para qué cambiar esa rutina? Pero es más una protección. Sin embargo, cuando es el autismo, es por toda esta ansiedad que llega a producir el tener que ajustar algo a lo que ya se estaba acostumbrado. Entonces, es por ese motivo, ¿de acuerdo? Entonces, por cada uno de los síntomas que estemos hablando, créanme, no solamente es porque hacemos un checklist de lo que se hay o no se hay, sino es el contexto de por medio, la intensidad y la durabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esos tres puntos siempre ténganlos en cuenta cuando estén viendo esta charla o cualquier otro video que se encuentren antes de autodiagnosticarse, siempre tomen en cuenta esto, ¿ok? Ahora, también hay estos intereses muy restringidos y sobre todo los focos de interés. ¿Qué quiere decir? Algo que pasa mucho es que quizás si nuestro niño o niña con autismo le encanta que Paw Patrol, no va a haber otro video que no sea de Paw Patrol. Va a poner en YouTube incluso hasta el mismo video, una, 5, 10, hasta 20 veces en un solo tiempo. Obvio, va a depender también el gusto que tenga, ¿no? Entonces, en este caso, ahí es también, bueno, otro de los que más empezamos a notar, es como de que, ok, definitivamente, si yo le cambio, quizás le digo, bueno, ¿por qué no te gusta un video de, no sé, de otra caricatura? ¿Por qué no vemos Frozen, Rapunzel, no sé, otra película? Y obvio, van a estresarse, incluso van a gritar, no todos o todas, pero sí es muy frecuente porque le estamos cambiando la televisión al hecho de que es algo que ya están viendo y que es un foco de interés que va a ser un poco difícil de cambiar hasta que encuentren algo que les llegue a llamar más la atención. ¿De acuerdo? Vamos a ver, creo que hay otras preguntas por acá. Ok, menciona, he oído que ya no se usa el término de Asperger, ¿por qué? Justamente, siempre hay actualizaciones y eso es bueno que se tenga ese comentario porque realmente todo siempre se va estudiando, cada vez se va adentrando más en los términos correctos y el autismo ya se le considera más que el Asperger porque es como el delimitar al hecho de que, Asperger es porque son funcionales, porque son niños casi que entran en la categoría de normal, y obvio, claro que entre comillas, ¿no? Entonces, justamente es el poder comprender mejor lo que es el autismo en su generalidad, porque normalmente se tomaba en cuenta el Asperger como el nivel leve o como el funcional, como les estaba mencionando, como si los niños y niñas con autismo no lo fueran. Entonces, justamente son esa parte de las actualizaciones que se hacen. Dice, ¿cómo puedo tratar las crisis autistas de mi niña? Ok, muy bien. Esta es otra pregunta muy buena y igual algunas de las estrategias también están al final, pero le voy a ir comentando una de ellas. La contención física es una de las más ideales. ¿De acuerdo? ¿Qué es una contención física? Primero tengo que detectar qué es lo que está detonando el que se sienta en una crisis. ¿Fue un ruido? ¿Fue alguna luz? ¿Fue alguna temperatura? Supongamos que haya sido un ruido. En muchas ocasiones lo que les ayuda mucho son este tipo de audífonos que tienen cancelación de ruido. Entonces, eso hace que el sonido se sienta muchísimo más pequeño, ¿de acuerdo? Y entonces, quizás si fue un ruido, bueno, le pongo sus audífonos que tienen la cancelación de ruido
Y algo que ayuda mucho es la parte de la contención física, por ejemplo, con las manos. En este caso, me quedo mirando fijamente a mi hija o hijo, aunque no me esté mirando, no pasa nada, pero que sienta que estoy ahí, voy tomando sus manos, voy suavizando lentamente, incluso una partecita hasta del brazo, y con voz calmada, aquí estoy, vamos a respirar, vamos a contar, ¿de acuerdo? Obvio, al inicio no va quizás a hacer caso, quizás va a estar gritando, quizás va a estar llorando, porque eso es algo muy presente en el diagnóstico. Sin embargo, es mucha paciencia. Y yo sé que quizás lo estoy diciendo como si fuera fácil y no lo es, pero hay que recordar que la paciencia es muy clave al momento de que hacemos esta contención, porque incluso estamos como padres a punto también de entrar en una crisis, porque también nos duele que le esté pasando algo y como no lo está comunicando, nos duele, nos pesa. Sin embargo, es el mantenernos. A veces también ayuda para como mantener ese control de esa parte corporal. Si tienen sillitas que son de esas pequeñas realmente para el tamaño de nuestra niña y tener una silla igual de ese tamaño para nosotras como madres o padres, igual colocar la sillita, que las piernas queden a un modo que sus piernitas queden fijamente en medio para que así se pueda incluso abrazar después de el tocar sus manitas, parte de sus brazos, el poder abrazar y justamente el ir poco a poco respirando también. Ahora, si es una parte de temperatura, puede llegar a ser un poquito más fácil porque quizás si le dio un exceso de calor por justamente ahorita la temporada que viene, tal vez ya tener a la mano cosas que pueden ser como unas compresas frías, el colocarlo en ciertas zonas como las mejillas, la frente, las manos, ¿de acuerdo? Entonces, primero hay que, antes de saber cómo intervenir en una crisis, hay que identificar cuáles fueron los posibles factores que lo ocasionaron. Yo sé que a veces no estamos en todo, es muy normal, pero lo detectamos y luego intervenimos. Pero la contención física es lo más ideal, ¿de acuerdo? Y mantener la calma. Yo sé que no es fácil en estos casos, pero es poco a poquito. Igual, si necesitan otras técnicas aún más específicas, al final les dejamos algunos datos del Learning Center para que se puedan comunicar y poder pasar algunos videos que son como más visuales al momento de hacer este tipo de técnicas, ¿de acuerdo? Y me parece que había otra pregunta por aquí. Cierto. ¿Qué son los objetos de apego emocional en los niños y niñas autistas? Bueno, esos objetos de apego suelen variar mucho y la verdad, en lo personal, cuando yo he trabajado con niños y niñas con autismo, a mí me ha dado mucha curiosidad cómo es que varía en cada uno de ellos. He observado cuando luego traen un pedazo de plastilina en su manita, un juguete, un cepillo de dientes, pueden llevar, es que no siempre son juguetes, a veces son objetos que sacan de su casita. En ocasiones han sido mordederas, también he visto, para que también sea más fácil. A veces simplemente es un lápiz, pero para definirlo un poquito más, es algo con lo cual se sienten más seguros o seguras al momento de mantener consigo mismos. Entonces, intentemos retirarle eso, en ocasiones sí va a terminar en gritos, en rabietas. No estamos diciendo que por eso lo tengamos que permitir al 100% como de, no, porque está gritando, no se lo puedo retirar. También hay que observar, está interfiriendo en alguna actividad que va a hacer. Si yo sé que quizás escribe con la derecha y sostiene el objeto con la izquierda, no pasa nada. Pero obvio, si se tiene que bañar y quizás es, no sé, tu objeto de apego en ese momento fue slime, pues va a terminar el baño muy afectado. Entonces sí, vamos a retirarlo, pero obvio, con cierto tiempo, porque si lo hacemos en ese preciso momento, la crisis puede durar algo, entonces no, hay que planear incluso, ¿no? Que recuerda que vamos a retirar este objeto, mira, lo estamos poniendo aquí a esta simple vista, ¿de acuerdo? Y lo vamos retirando poco a poco. Entonces, hasta que hagamos la otra actividad que necesita hacer porque está interfiriendo ahora sí ese objeto, ¿de acuerdo? Pero sí, se utilizan en gran medida. De hecho, ese también es muy frecuente de observar. Y hasta el momento hemos resuelto las preguntas de ahorita. Vamos a ir continuando.
y yo sigo leyendo cualquier pregunta que vayan teniendo, ¿de acuerdo? Y también otro de los síntomas es lo que estábamos mencionando hace un momento con el tema de las crisis, que es la hiper o hiporreactividad. Cuando hablamos de esto es porque no sé si ustedes que estén observando esta charla y que tengan familiares o amistades con autismo, que quizás se quedan viendo a una luz que está muy fuerte, que al menos quizás, no sé, ponemos el flash en nuestra cara, obvio, nos va a lastimar, pero o sea, nos retiramos. Sin embargo, hay ciertas luces que se van a mantener, se van a quedar mirando, incluso en ocasiones van hasta aletear, eh, pero no se retiran. Entonces, a eso nos referimos, porque quizás no hay una percepción similar al estándar que sería en cuanto a esto que es el estímulo visual. Entonces, obviamente se van a mantener y obvio nos va a preocupar porque se puede lastimar lo que es la parte de sus ojos. Entonces, sí hay que retirarles, ¿no? O quizás bajar la intensidad si tenemos, esas sí las recomiendo mucho, son unas lámparas que luego venden en catálogos, me parece, que son como circulares y que tienen como estrellitas. La verdad, las luces son muy bajitas y que incluso esas son muy buenas porque no van a afectar directo a su vista porque llegan hacia el techo. Hay que colocarlo en una zona en donde esté alta y que lo que queden mirando sea algo, pero que no les va a afectar tanto la vista que luego cuando los mantienen aquí de cerca las luces. También está el tema de los sonidos. También, ese es uno más frecuente en un aspecto de la hiperreactividad, que en este caso, el que luego se tapan los oídos, el que incluso una de las cosas también más frecuentes es que se pegan en la cara o más sobre todo en los oídos, porque los sonidos llegan a ser muy fuertes o más bien muy irritantes. Entonces, también es otra de las claves que podemos notar de los principales factores si nuestro niño o niña tiene autismo. Ahora bien, en este caso podemos notar, como hablamos, sonidos, texturas, luces o temperatura. ¿De acuerdo? Estas son una de las tantas maneras de también observarlo. ¿Listo? Igual creo que por el momento no hay preguntas por aquí en el chat. Sí, creo que no. Ok, perfecto. Ahora, justamente es lo que estábamos hablando hace un momento igual sobre el tema de los indicadores. Es bueno que ahorita quizás ya con esta introducción sobre el tema de el no autodiagnosticarse, sin embargo, pues para reafirmar ese punto, todos estos síntomas recuerden que deben ser presentes en las primeras fases del desarrollo. ¿Qué quiere decir? No es como si yo dijera en este momento, ay, me dio tos, o sea, en este momento, hace quizás un día, 2 días, hace media hora, ¿de acuerdo? No puedo decir, ay, me dio autismo. No, recordemos que el autismo no es una enfermedad y como no es una enfermedad, no tiene una cura de por medio. Entonces, en este caso, al ser un trastorno del espectro autista, este se mantiene, sin embargo, se logra a través de las intervenciones, los tratamientos, adecuarse a el estilo de vida que requiere, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. No es, ojo, también, también he de aclarar eso. No es como que yo llego a una parte de mi vida adulta y empiezo a sospechar por qué hacía esto de niña, por qué en la adolescencia también me comportaba de esta manera. Yo recuerdo que en el preescolar pasaban este tipo de cosas y yo no entendía por qué hacía eso. Es diferente el empezar quizás ya con toda esta información, como que ir recabando poco a poco. Sin embargo, ya cuando tenemos como que esos indicadores, ya cuando somos grandes, pero es porque hay todo un historial. No es como que, ay, a partir de hace una semana empecé a coleccionar estampitas. Eh, Empecé a estresarme mucho por el ruido que hay en la ciudad. No, hay otros factores que están ocasionando eso. Tal vez el ruido de la ciudad te está estresando porque como te cambiaste de ciudad, tal vez vivías en un lugar mucho más tranquilo y por ende ese estímulo sensorial te va a alterar sí o sí. Y eso significa que incluso hay más capacidad de entender esos estímulos y a su vez quizás empezas una nueva colección porque como cambiaste de ciudad, necesitas un pasatiempo porque extrañas mucho el lugar en donde vives. Entonces, por eso justamente, de verdad, siempre les invito
a que cada diagnóstico que en algún momento escuchen en una plática, en un video, analicen, ok, esto me identifico, pero ¿por qué me estoy identificando? Y así van a empezar a descartar. Ahora bien, si ustedes, si hay personas adultas que están viendo esto y que dicen, no, es que si yo recuerdo que en el kinder pasaba esto, yo en la primaria también, hacía este tipo de tener ese tipo de comportamientos, sí es muy recomendable que incluso puedan ir con algún psicólogo, psicóloga, sobre todo especialistas dedicados y certificados en autismo, puedan diagnosticarles, porque también es bueno conocer quizás ya después, pero sí el que entiendan qué sucede justamente al momento de cómo se desenvuelve, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, también, y cuando hablamos de casos que donde se supera la demanda social, es que quizás, no sé, supongamos, mi niño tiene 2 añitos y no habla, o tiene 2 añitos y camina en puntas, pero no hace nada del resto. Bueno, tal vez está caminando en puntas porque no sé, tal vez lo vio en un programa de televisión, le llamó la atención, pero como todavía quizás no ingresa al kinder, donde hay quizás una mayor interacción con otros niños y niñas, tal vez no notó que no se camina en puntas. Entonces, en ese caso, que era su única referencia, era la televisión. Entonces, cuando hablamos de demandas sociales, porque, ok, ya estamos viendo que a pesar de que está rodeado de muchos otros niños y niñas o de otras personas de diferentes edades, sigue haciendo las mismas actividades. Entonces, empezamos a notar eso ya como un indicador. Permítame ver por acá, creo que hay una pregunta. Dice por aquí, bueno, hay 3 preguntas. ¿Cómo funcionan los hiperfocos? ¿A qué se debe que un autista sea mucho más sensible corporalmente? Es que son 3 diferentes, pensé que era como una sola. Y a mi hijo le da una crisis de risa solo, ¿cómo puedo trabajar con eso? Ok, bueno, en este caso, ¿cómo funcionan los hiperfocos? Se requiere como de un estímulo que cause una sensación de satisfacción, de tranquilidad o, en este caso, de relajación. Algo incluso les ayuda a regularse. Tal vez luego necesitan quedarse observando una pintura, quedarse observando quizás el agua, incluso a veces el slime mismo. En este caso, los hiperfocos tienen una función a nivel cerebral que puedan regular y que pueda llegar a ser un punto de concentración más fijo que luego lo que se puede hacer cuando una persona normal que está estudiando, se pone quizás a cocinar, está haciendo otras actividades, está poniendo ese tipo de atención. Pero aquí, pues normal, se pone a ver lo que sería su slime porque para él o ella llega a ser algo que requiere de toda su atención porque eso le interesa, ¿de acuerdo? Y ya vamos con la segunda pregunta que venía en este punto. ¿A qué se debe que un autista sea mucho más sensible corporalmente? Ok, sí, es muy diferente lo que hemos estado hablando igual, el funcionamiento del cerebro al ser neurodivergente, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Es muchísimo más sencillo quizás manejar nuestra temperatura cuando también conocemos cuáles pueden ser las reacciones que podemos llevar a cabo. ¿Qué quiere decir? Si yo sé que en este momento hace mucho calor, bueno, puedo cambiarme a otra ropa que sea más fresca, sé que puedo tomar un agua muy fría, ponerle hielo. Y en este caso, como hay también luego mayor estrés por todos los estímulos sensoriales, pues también eso ocasiona más sensibilidad corporal, ¿de acuerdo? Eso en el estilo de temperatura. Ahora bien, también corporalmente hablando, todas las luces, los sonidos, porque sí suele ser un poco más irritante por ciertas zonas cerebrales que están vistas de por medio, ¿de acuerdo? Y hay otras preguntas por acá. A mi hijo le da una crisis de risa solo, ¿cómo puedo trabajar con eso? Principalmente es preguntarnos en qué momentos llega a hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? Si quizás está en la sala, se está riendo solito, pero pues no está ante una situación social
que pueda llegar a afectar a alguien, por ejemplo, como si fuera un funeral. Bueno, en este caso, si fuera una situación delicada como un funeral, ahí sí hay que trabajar en eso, porque si es algo que puede parecer insensible ante otras personas, ¿no? No es la intención, obviamente, del niño, o en este caso del hijo, eh, pero sí, sí, obviamente se puede empezar a trabajar por ello. Pero si notamos que solo es en situaciones en donde está contento, porque se siente, incluso, o sea, pasa un muy buen día, no llega a ser algo quizás plenamente requerido, aunque es muy entendible que quizás para que logre como que regular ese punto, ¿no? Ahora bien, en este caso, independientemente de la situación, cómo se trabaja con esa crisis de risa, él cambia su foco de atención. Quizás si se estaba riendo sin hacer ninguna actividad, bueno, tal vez si le gusta mucho ver esta caricatura o quizás le gusta mucho el sonido de las semillas, que también es algo que llega a relajar bastante. Y es muy sencillo, se hace con una botella de plástico o si tienen un pequeño topercito, lo llenan de semillas y es como una sensación de lluvia y eso cambia el foco de atención, pasar de la risa a otro estímulo que pueda interesar, ¿de acuerdo? Mencionan aquí otra pregunta. A mi niña le cuesta demasiado entender reglas sociales, como el tipo de ropa que debe de usar en ciertas circunstancias. Incluso se niega a seguir esta etiqueta de vestimenta. ¿Cómo puedo trabajar en eso? Ok. Mm, es algo incluso complejo también de verlo. Comprendo que pues sí a veces haya como que ciertas ocasiones para todo, pero también independientemente del diagnóstico es si le hace feliz vestirse de esa manera, supongamos, tal vez algo que sí podría llegar a afectar notablemente. Vamos a ir a la playa y lleva un suéter enorme. Bueno, ahí sí, obviamente es algo que le va a afectar porque pues sí, puede darle un golpe de calor, puede afectarle. Entonces, en ese tipo de circunstancias donde es muy notorio que le va a afectar que no esté llevando la ropa adecuada por el tipo de ambiente, como llevar un suéter muy, muy grande, e incluso hasta una bufanda a la playa, en este caso, trabajar mucho con los pictogramas. En este caso, los pictogramas, que son como esos pequeños cuadrados donde viene la imagen, donde viene el texto, y es como de organizarnos, ¿no? Ok, hacemos un juego primero antes de irnos directamente al lugar, ¿no? Y es constantemente, al menos trabajar una semana hasta que se comprenda la situación, ¿no? Ok, supongamos, que hay aquí un sol, ok, elige cuál ropa es la adecuada para ir a la playa, ¿no? Y está un suéter, está quizás un vestido largo y quizás está un chorcito y una playera, ¿no? Entonces podemos también utilizarlos como de que, a ver, eligió el suéter, ¿no? Entonces, no, mira, este se puede utilizar por esto y ponemos un video. Mira cómo está en la playa, está disfrutando porque hace mucho calor y sobre todo el reafirmar luego con esta parte de expresión corporal de nosotros como padres, para que se entienda un poquito más, ¿no? Porque a veces esta parte que pueda ser aún más visible en nuestros gestos de la importancia que es, lo van a notar mucho más sencillo que lo digamos muy planito, ¿de acuerdo? Entonces, no, sí, mira, en este lugar hace mucho calor y con esto, mira, siéntelo, ¿no? Entonces, incluso el trabajar con esas texturas en diferentes temperaturas para que también sea más entendible, porque todo hay que trabajarlo también de forma sensorial, ¿de acuerdo? Pero es más que nada por eso. Sin embargo, es de la manera que más se puede llegar a entender ese punto. La siguiente pregunta, ¿se da solo en niños? No, también en niñas. Y como lo habíamos mencionado anteriormente, eh, es menos notable en niñas por las cuestiones culturales y sociales a las que se ven siempre vistas a las niñas, desde un comportamiento más de mantener la compostura y justamente eso hace que se llegue a esta máscara de no, soy una niña como las demás y por eso no es tan notorio, pero porque es como el camuflajearse, ¿de acuerdo? Pero es más que nada por eso. Sin embargo, será tanto en niños como niñas, que estadísticamente hablando, sí se ha obtenido más datos en niños.
Dice por aquí otra preguntita. Mi niña se estresa mucho cuando le damos varias órdenes al mismo tiempo. ¿Cómo trabajo con ello? La primera parte, no dar varias instrucciones al mismo tiempo, porque incluso imaginémoslo desde este escenario en un trabajo. Supongamos, en mi trabajo me dicen, tienes que cocinar un pastel, tienes que cocinar, no sé, una sopa, y empiezan a decir 20 cosas a la vez. ¿Puedo ser muy profesional? Sí. ¿Puedo anotar muy rápido? Sí. Sin embargo, eso no garantiza el éxito de mi actividad, porque tal vez por ser humana no voy a entender todas las cosas que me dijeron. Una de las cosas se me pudo haber escapado. Entonces, eso es bueno que ya detectó que sí, definitivamente le estresa y no tolera el tener varias instrucciones a la vez. Vamos a enumerarlas, vamos a colocarlas en una tablita. Usted quizás como madre o padre dice, yo necesito que levante su cuarto, que quizás limpie tu escritorio y haga la tarea. ¿Ok? Son 3 instrucciones, ¿no? Vamos a enlistarlas, vamos a colocar en una cartulina, le vamos a poner sus colores favoritos, con diamantina, lo que le guste, y ok, los pictogramas, ok, vas a hacer esto, esto y esto, ¿ok? Vamos a iniciar por cuál quieres. ¿Quieres iniciar por la tarea? ¿Quieres iniciar por limpiar tu escritorio o quieres iniciar por esta? E incluso algo que también para que suene más agradable entre todas las instrucciones, y esa vamos a tomar un pequeño almuerzo tú y yo. Eso también puede ayudar, porque entonces lo hace ver como que entre todas estas es porque me está acompañando mamá o papá, y no es solamente que una sobre otra instrucción, ¿de acuerdo? Entonces, eso ayuda mucho también a aligerar la carga entre madre, padre e hija, porque entonces no se está viendo como que esto te lo estoy pidiendo porque lo tienes que hacer, sino es porque son responsabilidades. Incluso algo que también le ayudaría para que también no se viera desde una parte de que son como muchas instrucciones, también tener los pictogramas de lo que hace usted. Ah, mira, tú vas a hacer esto, 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 y yo voy a hacer esto, esto, esto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una competencia, a ver quién termina primero. Entonces, eso también incentiva la convivencia, la competencia y la concentración en las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí, en muchas ocasiones en el autismo, las instrucciones verbales no son lo más adecuado por la organización del pensamiento, ¿de acuerdo? Y como se requiere a veces ser más visuales, mejor esa estrategia, ¿de acuerdo? Listo, vamos a continuar, pero no se preocupen que yo sigo leyendo todas sus preguntas. ¿Listo? Ahora bien, viene esta parte de lo que es el impacto, que en este caso lo que estábamos hablando hace un momento igual, eh, llega a ser un deterioro clínicamente significativo tanto en lo social, laboral u otros ambientes, ¿no? En este caso, quizás yo noto que soy una persona que se estresa con las luces de la televisión, soy una persona que se estresa quizás con el ruido de todos los autobuses que pasan por aquí, de todas las calles, y, y tal vez yo siempre necesito tener mi celular a la mano, porque eso me hace sentir tranquila, ¿no? Sin embargo, si me quitan el celular, no significa que por eso me va a afectar en lo laboral o me va a afectar al momento de hablar con otras personas. No me afecta clínicamente. ¿Qué quiere decir? No hay algo que psicológicamente vaya a detenerme, ¿de acuerdo? O si yo en este momento voy a un lugar en donde haya mucho ruido, haya muchos camiones, sí, me voy a estresar, pero eso no significa que por eso me va a impedir el hacer mis actividades, el que quizás vaya a hacer las compras. No, me voy a enojar tal vez, pero eso no me va a detener. Y eso es lo que queremos llegar cuando vemos sobre un diagnóstico, el ver qué tanto deterioro luego puede llegar a causar para poder hacer o no hacer las actividades, porque ojo, incluso muchas de las cosas que hemos platicado hoy es que a veces creemos que porque también nuestros hijos e hijas van a regular ciertos comportamientos, van a ser como nosotros o nosotras en lo que esperamos. No, todas las personas somos diferentes, con o sin diagnóstico somos diferentes. Y el que podamos llevar ciertos tratamientos no va a ser que se mantenga en esa línea a lo que llamamos normalidad, porque pues
iniciando desde ese punto, ¿qué es normal exactamente? Podemos notarlo como desde la parte del estándar de los comportamientos en la salud que podemos entender, ¿no? Sin embargo, va a tener una personalidad propia, va a tener unos comportamientos que le van a hacer únicos o únicas en la vida. Sin embargo, lo que sí te puede llegar a ir instruyendo es que eso no te afecte, que no te afecte a tu cuerpo, a tu mente, a lograr comunicar tus ideas con otras personas para no meterte en problemas. Eso es lo ideal, ¿de acuerdo? Y justamente hay ciertos diagnósticos con los cuales luego se puede llegar a confundir como lo que es la discapacidad intelectual y el retraso global de desarrollo. Sin embargo, sí hay diferencias notables. Aún así, esto, más allá de lo que se pueda hablar en este espacio, es ir directamente. Si ya tenemos una sospecha, vamos directo con el psicólogo o psicóloga, ya sea privado o uno público, de acuerdo a la accesibilidad de cada familia, pero que se pueda detectar a tiempo, ¿de acuerdo? Ahora bien, hemos visto que el autismo sí hay ciertas características que quizás vemos en nuestros hijos que es como, ay, no suena muy exagerado, mi hijo no llega a hacer esto, o mi hija sí se hace eso, pero no de la manera en que lo está mencionando. Bueno, es que para eso hay 3 grados, el grado 1, 2 y 3. Desde necesita ayuda notable y necesita ayuda muy notable. No es como que dependan de las personas, no, pero que definitivamente sí requiere ciertas cosas que podamos colaborar en la enseñanza y que ya poco a poco se puedan encaminar en su momento, ¿de acuerdo? Ahora bien, no vamos a leer toda la tabla, obviamente, porque para no aburrirles leyendo todo, como si fuera una pizarra, ¿no? Pero sí es el entender, incluso si ustedes pueden estar leyendo en este momento, en que va de acuerdo al grado 1 al grado 3, esto va a ir incrementando de acuerdo al socializar, al momento de ser autónomos o autónomas, la manera en que manejan las crisis. Obviamente, la crisis de alguien de un grado 1 van a ser muy diferentes al grado 3 porque en el grado 3 ya son niños y niñas que requieren constantemente quizás de sus objetos de apego, quizás de mantenerse en ese hiperfoco, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente va a ir variando y todos estos síntomas de los que hemos hablado, también podemos notar qué tan grave llega a ser lo que le afecta en su vida cotidiana. De eso parte los niveles del autismo. ¿Listo? Entonces, igual, si ustedes gustan, le pueden tomar una capturita de pantalla, una foto. Igual, si alguien requiriera este material, también se pueden comunicar con Learning Center para que le podamos colaborar con este material y sea más accesible para ustedes, ¿de acuerdo? Pero el fin de la tabla es el lograr entender que nuestro niño o nuestra niña se va a comportar muy diferente a cualquier otro niño con autismo por el grado, por también justamente la intervención que se ha dado a nivel psicológico y familiar, social también, y sobre todo por la propia personalidad que va a tener, esos recursos que se les ha brindado para lograr salir adelante en cada una de las áreas de su vida. Y justamente, si hay personitas que acaban de llegar a esta charla, entendemos desde la estadística, como hablamos hace un momento, tan solo a nivel mundial, que eso no habíamos dicho, 1 de cada 160 niños presenta esta condición que es el autismo en el mundo. Realmente sí llega a ser grande en el aspecto de que luego pensamos, bueno, pero si llega a haber tantos niños, niñas, o ya en este caso en general personas, porque también cuenta como lo que sería ya adultos en un futuro, ¿por qué no logramos? Y esto a nivel cultural, lo que sí podemos decir es que hay muchas familias que en ocasiones les es muy difícil salir de casa. ¿Por qué? Por la sobreestimulación sensorial que pueden llegar a presentar justamente. Luego es muy difícil para algunos padres
también por la falta de accesibilidad a la información, el entender cómo manejar las crisis y a veces prefieren quedarse en casa porque todavía sigue habiendo muchísima exclusión de por medio. Y es que volteamos a ver, quizás estamos en el supermercado y vemos a un niño que está tirado en el piso. ¿Y qué pensamos? ¿Qué niño tan agresivo? ¿Por qué no lo educan en casa? Parece que ni siquiera los padres están presentes y vamos diciendo frase con frase con frase que ni siquiera sabemos contexto. Y aún sabiendo el contexto, también no tenemos el derecho de criticar a alguien más. Entonces, imagínense lo que es vivir eso a los padres y madres que viven esta situación con tan solo salir al supermercado, quizás salir a la playa, con los abuelos, de una u otra manera muchas de las familias luego prefieren quedarse en casa para que pues no sobreestimular a su hijo. Sin embargo, tampoco es lo más adecuado porque también tiene que aprender a desenvolverse en otros entornos, obvio, progresivamente, no tampoco llegar de una sola vez a que experimente todo lo que se vive en el mundo, no. Sin embargo, pues sí, poco a poquito, pero obviamente, si nosotros y nosotras como sociedad no aportamos a empezar a visualizar, a hacer muy visible lo que es el autismo, pues obviamente va a haber personas que sigan excluyendo, que sigan juzgando y así menos lo vamos a notar. Y ya como lo habíamos hablado también hace un momento sobre México, uno de cada 115 niños tiene autismo, a lo cual ya vimos hace un ratito que cuatro son varones y una es mujer. Y en este caso, pues bueno, el recordar que entre más logremos darle esta observación a nuestras hijas y dejar de limitarlas quizás tanto, incluso a modo de salud nos ayudará a entenderlas mucho, mucho mejor y que se puede intervenir. Porque a veces podemos pensar, bueno, pero la ayudamos, ¿no? Si logramos hacer que usara esta máscara, pero se logró adaptar. Esto no quiere decir que una adaptación social sea sinónimo de que se encuentre bien o de que esté sana o de que no pase por crisis de ansiedad. Al contrario, ¿qué quiere decir? Que las ha tenido que lidiar solas, ha tenido que afrontar eso sin ningún tipo de recurso psicológico, una red de apoyo. Así que no, puede que en algún punto sí se adaptó, pero no quiere decir que haya sido lo más sano que le haya pasado, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es como una invitación para que a nuestras hijas aprendamos a escucharlas, aprendamos a entender y a respetar su personalidad, de cómo se desenvuelve. Ahora bien, vamos con una preguntita o tres que vi por aquí en el chat. Mm, no, esta ya la había leído. Dice, ¿qué es el burnout autista? Dice, tienen muy buena memoria. Mi hijo sufre tanto cuando no sigo el mismo camino de algún lugar. Y el psicólogo de mi hija, ok, sí, son tres puntos diferentes. Ok. El primer punto, bueno, el burnout por sí mismo es justamente este estrés excesivo que ocurre en las personas. Por sí solo, como concepto, es esto. Es un estrés que no se puede llegar a manejar tan fácil porque llegamos a un punto que como es la palabra, o sea, te quemas, ya sobrepasaste los límites que tu cuerpo te permite el lograr estar en alguna actividad. Entonces, si lo abordamos como un concepto en conjunto, no es como tal, pero si lo queremos dimensionar de qué sería el burnout en personas con autismo, pues es llegar a un punto de la sobreestimulación sensorial que va a afectar bastante porque quizás son crisis sobre crisis que no se han logrado tener esa contención física y emocional. Entonces, eso sí puede llegar a alterar bastante a un punto de bajar sus defensas y que sea más propenso o propensa a tener enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí, independientemente del autismo, cuidan mucho el tema del estrés, porque sí, esto a algún punto va a afectar físicamente muy, muy notable. Y en el caso del autismo,
aún más, porque si hay niños y niñas que luego verbalmente no lo pueden comunicar, entonces es un poquito más grave este asunto, ¿no? Dice, y ya ahora sí leyendo el otro comentario, tienes muy buena memoria, mi hijo sufre tanto cuando no sigo el mismo camino al lugar. Sí, 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 sí. Y que ojo, es una muy buena observación sobre la memoria. La verdad que es muy sorprendente el ver cómo hay ciertas actividades en donde se desarrollan más y eso también deben de tomar en cuenta. A veces decimos, ay, mi hijo no sabe matemáticas, pero tiene buena memoria. Ok, ¿por qué? Porque normalmente como hay un foco de interés, van a tener una actividad a veces más desarrollada que otra. Obvio, podemos ayudarles a que vayan poco a poco, a ver, ahora vamos a colorear, ahora vamos a hacer cierto ejercicio físico para trabajar la motricidad, pero también tomen en cuenta eso, ¿de acuerdo? Hay ciertas actividades que la van a llevar aún mejor porque ha mantenido toda su atención en ello, ¿sale? Entonces, tomar tus fortalezas para que sus otras áreas de oportunidad vayan creciendo, ¿de acuerdo? Y dice por acá, el psicólogo de mi hija me dijo que a los niños autistas les pueden dar bajones depresivos por lo mismo del autismo, ¿sabes? Sí, es correcto. Y es que son más propensos o propensas a este tipo de situaciones y en este caso es fortalecer mucho su autoestima, su autonomía, y es que la autonomía tiene un efecto colateral con la autoestima, porque entre más vea que es capaz de hacer las cosas por su cuenta, porque eso es lo que luego en el autismo llega a fallar en ese punto, porque queremos hacer todo por nuestros hijos, es que no se vaya a quemar, no se vaya a lastimar, es que cómo lo va a insertar si se quiere quizás coser una camisa y ya es adolescente. No, vamos a permitir que puedan llegar a entender que son capaces, que es un diagnóstico, sí, pero no es un impedimento a que sean personas inteligentes, porque son inteligentes como cualquier persona, e incluso hasta también creer que los sobre, sobrellevamos como el punto de, no, es que son, los niños autistas son genios. También es otro punto en donde estamos encasillando. Repito, los niños y niñas con autismo tienen un diagnóstico, pero terminan siendo personas muy, muy similares, obviamente, porque todos somos seres humanos. Y en ese caso, justamente en el autismo, cuando más llevamos al punto de querer encasillar y el querer hacer todo por ellos, pierden autonomía, pierden esta capacidad de saber quiénes son y entonces obviamente les va orillando un punto donde vienen estos bajones emocionales, ¿de acuerdo? Entonces, no, hay que ver, ok, vamos a intentar algo nuevo. ¿Qué te parece si hoy aprendes a nadar, hoy aprendes a andar en bici? Mira, lo hiciste increíble. Ahora, ¿qué te interesaría hacer? Vamos a aprender quizás a arreglar algo, a hacer legos, y sobre todo esa red de apoyo que pueda tener, no solamente de su familia, sino de otras amistades y que sean amistades que también tengan esa capacidad de sobrellevar lo que es la inclusión, ¿de acuerdo? De llevarla mucho consigo mismo. Entonces son como que las claves más importantes en este tema, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ir poco a poco finalizando con nuestro espacio, pero vamos a ir bien a buen ritmo con las últimas diapositivas. Ahora, como tal, dentro de lo que son las causas del autismo, no hay todavía bien definido qué podrían ser las causas, o sea, qué lo origina. Sin embargo, sí hay factores que sí se ven de por medio al momento de que un niño o niña nazca con autismo. Ahora, ¿qué no tiene que ver? Porque eso es algo que todavía sigue muy presente esa creencia, las vacunaciones, no tienen nada que ver eso, o quizás que, ay, es que la mamá comió mucho este alimento, tampoco tiene que ver, si fue niño o fue niña, tampoco tiene que ver, o es que es de este país o es de esta etnia, tampoco tiene que ver, ¿de acuerdo? Nada de estos aspectos se relacionan directamente el que nazca con autismo. Ahora, sí que puede llegar a intervenir los antecedentes de la salud de los padres, en este caso, cuestiones en general físicas o mentales, también el desarrollo del embarazo. Hay muchas ocasiones en donde se viven eventos estresantes, donde hay quizás ciertas circunstancias
también que no colaboran mucho, complicaciones en el parto, también con los temas, justamente cuando luego no logran hacer de acuerdo a lo planeado y factores genéticos. Y ha de aclararse, no es una causa-consecuencia, no, porque si hay padres o madres aquí que dicen, es que fue mi culpa, fue por algo que hice en mi embarazo, o es por quizás mi familia, cómo ha estado en salud, aclaramos, no es una causa-consecuencia, no es culpa de alguna de las personas, en este caso padre o madre, no, es por el hecho simplemente que hay factores que llegan a intervenir, como cualquier otra cosa pudo haber pasado, ¿de acuerdo? No es algo que hayan ocasionado, ¿listo? Pues para que también quitemos un poquito de desinformación que luego vemos de por medio. Y bueno, ¿qué tipo de intervenciones son muy necesarias? Y sí me gustaría hacer como un paréntesis en esto, porque a veces, perdón, ya, perdón. Sí, me gustaría comentar que hay ciertos tratamientos que son muy importantes, como son la terapia conductual, la terapia del habla, del juego ocupacional y la medicación. En muchas ocasiones la medicación es lo que más se pierde de vista, pero sí se necesita bastante y a veces son como cambiados por otros métodos. Sin embargo, la medicación sí llega a ser un factor que ayude a mejorar su estilo de vida, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que la parte conductual para entender justamente lo de las reglas sociales, del habla, porque muchos de los niños y niñas con autismo tardan un poco más en desarrollar ese lenguaje, en llevar a cabo bien las oraciones al momento de dar una idea, la terapia de juego para comprender la parte socioemocional, la terapia ocupacional para poder desarrollar la autonomía y la medicación, que va a ser obviamente diferente en, en la dosis de cada uno de sus niños. Listo. Y ahora, ¿qué otras intervenciones extras pueden llevar a cabo? El deporte. Yo sé que hasta ahorita lo que hemos hablado sí suena mucho, hasta cierto punto todas las terapias, todo lo que se tiene que hacer, pero aclaro que las intervenciones extras son más que nada como qué más puedo llegar a aportar paulatinamente. No es que se tenga que hacer todo a la vez, porque si no, también ustedes como padres, pues sí también se van a sentir afectados, pero que pueden llegar a ser en su momento algunos deportes como la natación, que ayudan mucho sensorialmente, el atletismo ayuda demasiado a la motricidad gruesa y la equitación también apoya con lo que es el tema de algunas reglas, lo que sería también la parte socioemocional y sensorial, ¿de acuerdo? Obvio, todo tiene que ir regulado al nivel que necesite, ¿listo? La alimentación también tiene mucho que ver ya cuando van creciendo, el poder, desde sus posibilidades, claro, hacer una revisión periódica y hay que hacer una mejora de esta planeación nutricional de acuerdo a las reacciones que tienen tus niños. Hay ciertos alimentos que llegan a repercutir un poco más que otros y justamente son esos que tienen que ser modificados. ¿Listo? Ojo, tienen que buscar algún o alguna especialista de nutrición que se haya capacitado en niños y niñas con autismo. ¿Por qué? Porque es algo más específico. Entonces, eso sí, tengan mucha precaución al momento de que van a gastar en algún especialista de esta rama. Y el tema de la socialización, como yo les mencionaba, yo sé que es muy difícil en ocasiones, más si a veces solo es una de las figuras, que puede ser mamá o puede ser papá, y está a cargo de sus hijos, y su niño que tiene autismo, pues cómo lo llevo luego a fiestas, cómo lo llevo luego quizás a otros lugares, a viajes. Hay que iniciar poco a poco. Tal vez voy a iniciar llevándola a la tienda, que pida quizás un jugo, luego le puedo llevar a un parque, que le pida, o que, digamos, cuando luego como que el balón
se vuela, que lo puedan regresar. Entonces, que tenga esa facilidad de ir conectando poco a poco con las reglas sociales que aprendió en terapia y aplicándolo ya con los diferentes entornos que siempre se ha desarrollado. ¿De acuerdo? Y bueno, en esta parte, igual para mencionar un poquito más de nuestro colegio, también el hablar lo que son los ajustes curriculares, sean o no del colegio, sí es importante hacer ajustes porque así como cualquier niño o niña sin diagnóstico aprende diferente, también desde la parte de lo que es el autismo, llega a ser muy diferente en el aspecto de que no porque tenga 5 años ya tiene que manejar estos conocimientos, porque lo dictamina lo que es el sistema mexicano. No, va más el conocimiento desde la parte de los manejos de los temas. Y es ahí en donde se tiene que intervenir, ¿de acuerdo? Y sabiendo qué factores sensoriales les afecta. El dormir, ciertas luces, los asientos. Entonces, obviamente, tenemos que adecuar todo a cómo se desenvuelve y cuáles son las bases de sus conocimientos. Creo que por acá había una preguntita. Dice, ¿es normal que a mi hija con autismo le cueste decirme lo que le pasa? Llega a contarme algo que le afecta, pero 2 o 3 meses después. Sí, es bastante normal. Bueno, más que normal es común, ¿de acuerdo? Es muy común que no se logren comunicar siempre las ideas, los sentimientos, porque justo hay estas dificultades socioemocionales, y eso incluso pasa mucho también aún sin el diagnóstico, porque incluso sin el diagnóstico no siempre hay esa confianza en los padres, no porque no sean padres de confianza, sino porque luego hay ciertos sentimientos como vergüenza, como quizás esta parte del temor a decepcionar. Entonces, quizás eh, un niño o niña sin este diagnóstico, tal vez luego reflexionando, no, bueno, que me dé vergüenza, es importante decirlo, pero hay como esta parte del razonamiento más profundo. Con el autismo, quizás haya una demora un poquito más al momento de reflexionar de que sí era importante decirlo. Yo le recomiendo mucho hacer un ejercicio semanal. ¿Qué nos pasó en la semana? Y pueden poner papelitos, por ejemplo, ya está de colores o tarjetitas con las caritas, dependiendo la edad de su hija. Supongamos, ponen una tarjetita que diga la palabra o el dibujo de miedo. A ver, a mí qué me pasó esta semana que me dio miedo, vi una cucaracha muy grande en la cocina y salí corriendo, no sé. Entonces ahora su hija saca otra tarjetita de otra emoción y que pueda compartir lo que sucedió. Es un juego muy pequeño, pero que incentiva que semanalmente se comuniquen y no esperar hasta que lleguen ciertos meses. ¿Listo? Y aquí les muestro un ejemplo de lo que sería un ajuste curricular. Es algo muy sencillo porque realmente no nos dificultemos mucho nuestra vida al creer que todo tiene que ser todo transformador. No. Por ejemplo, este cuento sí es ilustrativo, pero hay ciertos niños que todavía no saben leer. Entonces les podemos leer ciertos cuentos, pero que en vez de que esté la palabra, se sustituya con el dibujo. ¿Listo? Entonces así podemos ir practicando poco a poco. Y aquí les traigo unos materiales que pueden hacer desde casa, obviamente son generales, pero hay que adaptarlos siempre según los intereses de nuestros niños y niñas, desde cómo se comprende el tema y qué recursos en casa podemos llegar a reutilizar, porque no se trata de que compren cosas, se trata de que utilicen lo que está en casita, ¿sale? Aquí, por ejemplo, estas son de las que más pueden llegar a gustarles a muchos y muchas. Repito, no es generalización, solo es una recomendación. Son las botellas sensoriales. A muchos niños y niñas les gusta con brillitos, con botones, con pintura, llega a ser muy relajante. Otra alternativa es que en vez de agua, pintura, sea, por ejemplo,
con semilla, arroz, frijol, lentejas, y que lo puedan utilizar como estos famosos instrumentos que son como, olvidé su nombre, que son como, se llama palo de lluvia, me parece, termina siendo un sonido relajante. También como podemos observar acá, el trabajar lo que es la pinta, la motricidad fina y también lo que sería la asignación de colores, el que puedan trabajar también la motricidad fina, la coordinación al momento de vaciar las cosas, tener ciertos instrumentos que, como les digo, está en casita. Incluso si quieren trabajar las vocales, las letras del abecedario, pueden recortarlas o a veces ya las venden a 10 pesos en algunas tiendas muy comerciales y las van colocando las letras en esta pequeña cazuelita y ya van sacando una por una y las van arrojando, ¿no? Entonces es algo muy sensorial que les ayuda a acercarse más al conocimiento. También está, por ejemplo, lo que sería el hacer estas figuras y seguir ciertos patrones y mejorar el razonamiento. Entonces vamos a hacer FOMIS, ok, va amarillo, luego azul, luego rojo, amarillo, completando secuencias, porque a veces en matemáticas les cuesta mucho trabajo algunos números, entonces empezar con secuencias de colores les ayuda a mantener cierto orden en el que van algunos objetos. Hacer paredes sensoriales, ya sea para algunos las hacen en formas de piecitos para que los puedan poner. Otras personas lo hacen con manitas y ahí también ponen estas figuras. Unos los hacen más en pared sensorial, el cual es totalmente válido y que puedan, por ejemplo, colocar diferentes texturas y aprendan de estas. Y sobre todo, acostumbrarse a cada una de ellas. Los famosos pictogramas que yo les mencionaba hace un ratito, que en este caso son las tarjetitas, que es como de pintar, escribir, recortar. Hay algunas, no recuerdo la página, les soy muy honesta, pero que ya venden las cajitas que son así en forma de prisma y ya vienen todas, son como, si no me recuerdo, son como 200 tarjetas que les permite adecuarse a cada uno de sus entornos. Entonces, eso ayuda bastante para saber cuál es el lugar en donde tienen que hacer ciertas actividades, también para trabajar la motricidad fina, que puedan ir colocando lo que serían las ligas con mucho cuidado, de preferencia lo más cercano para que no se me vayan a lastimar sus manos, y asignar los colores con los pompones o bolitas de plastilina y con las tapitas y ya llevan la hojita de color y trabajar con este tipo de pinzas. Y pues bueno, yo les agradezco mucho su asistencia. Ahora, como una pequeña aclaración, y no sé si ustedes habrán dado cuenta, pero no se utilizó nada azul, a pesar de que conocemos el Día del Autismo como azul, porque el azul se tiene muy asociado a que solamente los niños varones presentan el autismo, cuando no es así. Es una cuestión muy histórica, pero realmente por eso, si ven las diapositivas, no es como que agregáramos algo precisamente de azul o el rompecabezas, porque pues muchas personas con autismo se ven de cierta forma mal representadas, como si el rompecabezas es que algo les hiciera falta o algo no estuviera bien en ellos. Entonces, por eso justamente se cambió ese formato, porque como yo siempre les menciono, ¿no? Todo lo que a veces entra por nuestros ojos es lo que vamos entendiendo como lo más común. Y es justo eso, ¿no? El visibilizar realmente qué es el autismo. Y pues yo les agradezco bastante el que puedan estar aquí, el entender que el autismo es muy diverso por el espectro que es y que se va a manifestar muy, muy diferente en cada persona. Entonces yo les agradezco mucho. Una disculpa si se me entrecortó un poquito la voz. A veces es hablar un poquito en grandes tiempos. Entonces una disculpa por eso. Y pues bueno, esperemos encontrarnos en otra charla de estos temas similares de diagnósticos para que ustedes puedan ir visibilizando cada vez más estas condiciones. Entonces, que tengan una excelente tarde y nos vemos para la próxima.